Hoy es jueves 26 de septiembre de 2024 y estas son las noticias. Es constitucional disposición que duplica la pena por portación de armas de uso exclusivo del ejército, determinó la primera sala. Disposición que obliga a proveedores a no incurrir en prácticas comerciales engañosas no viola el principio de seguridad jurídica, estableció la segunda sala. Diputados promueven amparos contra la reforma judicial por considerar que es violatoria de derechos humanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Iniciamos con el enlace de mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte y tiene ya toda la información relacionada con lo que se resolvió este jueves en el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inexistentes dos contradicciones de criterios. La primera de ellas, entre las salas de la Corte, respecto de un recurso de revisión en incidente de suspensión en un asunto en materia medioambiental promovido por personas físicas y un amparo en revisión promovido por un colegio de abogados contra la omisión absoluta de emitir la legislación nacional única en materia procesal civil y familiar. Estos casos resueltos por la primera sala. El criterio contendiente era en el recurso de revisión en incidente de suspensión en el que una asociación civil reclamaba la suspensión de las corridas de toros en la Ciudad de México por vulnerar el derecho al medio ambiente. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. Nos parece que resulta claro, por un lado, que el criterio sostenido por la primera sala en el asunto promovido por el Colegio de Abogados pues es completamente ajeno al punto de contradicción denunciado, pues ahí no se analizó el interés suspensional en materia medioambiental, sino el interés legítimo para reclamar una omisión de emitir una legislación en materia civil y familiar. En el segundo asunto visto en esta sesión, el Pleno también declaró inexistente la contradicción de criterios respecto de la procedencia del reencauzamiento de la vía en los medios de impugnación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión pública. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. La primera sala de la Corte declaró que es constitucional el artículo 81, último párrafo de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, que sanciona el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que duplica la sanción cuando es cometido por 3 o más personas que integran un grupo. La sala indicó que la norma no transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal en relación con la seguridad jurídica, porque establece con precisión las circunstancias que deben existir para imponer la agravante prevista. Tampoco viola el derecho de reunión, porque es razonable prohibirlo cuando no se ejerce de manera legítima y pacífica. La sala también reiteró que es constitucional el artículo 217 de la Ley de Amparo, disposición que permite a los juzgadores no compartir un criterio aislado que no corresponda a su circuito o región, salvo los de la Suprema Corte, porque al final de cuentas están obligados a fundar y motivar sus resoluciones, así como a proteger los derechos humanos. La segunda sala de la Corte determinó que la Ley Federal de Protección al Consumidor respeta el principio de seguridad jurídica, al obligar a proveedores a no incurrir en prácticas comerciales engañosas. Explicó que el hecho de que la ley no defina el término prácticas comerciales engañosas no vulnera el derecho a la seguridad jurídica porque de la relación entre sus disposiciones se conoce su alcance preciso, en la medida en que va dirigido a los proveedores de bienes y servicios que proporcionen información, se publiciten o hagan transacciones por medios electrónicos. Y ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra precisamente en la manifestación que realizan trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante con la información, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio Héctor Fixamudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicado aquí en Periférico Sur 1922, donde trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron para exigir que la CNDH cumpla con su obligación constitucional e impugne la reforma al Poder Judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Ellos manifestaron su preocupación en torno a las afectaciones que traerá esta reforma, sobre todo a la independencia y a la carrera judicial por la votación de personas juzgadoras que está contemplada en esta reforma que ya está en vigor. Estos trabajadores, sus líderes, entregaron 2 documentos a funcionarios de la CNDH en los cuales manifestaron sus preocupaciones y también sus demandas. Escuchemos. Hoy estuvimos aquí con el propósito de presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un escrito para exigirles que hagan cumplir las facultades constitucionales que tienen otorgadas, a fin de que presenten una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ya se entregó el escrito respectivo, nos lo recibieron y sellaron el acuse de recibo. Se les dejó también una copia del escrito presentado ante la ONU con la finalidad de que la propia ONU requiera a la Comisión de Derechos Humanos Nacional que cumpla con su deber constitucional. Durante más de 4 horas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estuvieron lanzando consignas aquí frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este edificio, y después del mediodía cantaron el himno nacional y comenzaron a retirarse a sus puestos de trabajo, donde mantienen los plantones para exigir que se eche abajo esta reforma al Poder Judicial. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el reporte de esta manifestación. Muy buenas tardes. Y este jueves, la ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un informe de labores ante integrantes de su ponencia e invitados especiales. Se trata del segundo ejercicio de rendición de cuentas que realiza desde que fue nombrada ministra de la Suprema Corte el 14 de diciembre de 2023. Rindiendo protesta ante el Senado en diciembre del año pasado e integrándose al Pleno del Máximo Tribunal en sesión solemne el jueves 4 de enero del presente año. Personas juzgadoras y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación presentaron en Querétaro lo que denominaron la demanda de amparo madre en contra de la reforma judicial, al considerar que afecta la imparcialidad y la independencia judicial. Realizaron una manifestación y una ceremonia simbólica en el Teatro de la República, ubicado en la capital del estado, donde señalaron que la parte central de la impugnación tiene que ver con el hecho de que la reforma aprobada cambia el procedimiento para la designación de juzgadores al eliminar la carrera judicial. La demanda colectiva es respaldada por 150 juzgadores y 400 trabajadores de distintas partes del país, quienes coinciden en que no es labor de las y los jueces hacer oferta política, sino apegarse a las leyes para resolver los asuntos de manera imparcial. Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron diversos amparos ante un juzgado de distrito con residencia en Querétaro, porque argumentan que en la reforma judicial se violó el procedimiento para reformar la Constitución. Además, advierten que se violó la cláusula pétrea prevista en los artículos 29 y 41 constitucional, es decir, disposiciones que conllevan el espíritu mismo de la Carta Magna, porque definen la tendencia política e ideológica que la definen. El artículo 29 precisa que las garantías judiciales no se pueden suspender, ni siquiera en estado de excepción. Y el artículo 41 indica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, sin contravenir el Pacto Federal, mismo que incluye el federalismo y la división de poderes. Agrega que la reforma es inválida porque viola tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el que garantiza a las personas ser juzgadas por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial. Y porque el poder reformador no está facultado para impulsar cambios que eliminen la independencia judicial. Además, precisan que se violó el procedimiento de reforma constitucional. Ya está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que aborda la reforma constitucional en materia de derechos humanos a 13 años ya de su promulgación. La magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano, del 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, explica cómo ha evolucionado la impartición de justicia en México, así como la conciencia colectiva respecto a cuáles son nuestros derechos y el cambio de percepción sobre que estos no son una dádiva de las autoridades. Todos y todas tenemos que tener como esa conciencia muy clara de que somos titulares de derecho y que tenemos las herramientas en el sistema judicial para exigir cuando se vulneran nuestros derechos y que siempre habrá un juez, una jueza que esté para escucharnos. Usted puede escuchar este podcast de manera gratuita en la aplicación de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. El Pleno de la Sala Superior desechó las impugnaciones presentadas contra la resolución de la Sala Regional Monterrey, que modificó el cómputo de la elección del ayuntamiento de dicha ciudad y confirmó en los aspectos impugnados la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría. El fallo fue impugnado por los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y Mariana Rodríguez Cantú, argumentando indebida valoración de las pruebas y falta de exhaustividad en el estudio de violencia política de género alegado por la candidata. La Sala Superior desechó la demanda por no cumplir con el requisito especial de procedencia, ya que el caso no involucra un tema de constitucionalidad ni la emisión de un criterio novedoso. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso su improcedencia. Y la Sala Regional Jalapa revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que declaró la inexistencia de violencia política y de género por parte del consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado hacia una funcionaria integrante de dicho consejo. Lo anterior al considerar que el tribunal local incurrió en una indebida valorización probatoria y omitió juzgar con perspectiva de género, por lo que tuvo que ser acreditada la violencia denunciada y dio vista al órgano interno de control del OPLE para que determine la sanción correspondiente. Toda vez que las expresiones denunciadas sí constituyen violencia política en razón de género, lo cual se advierte de la concatenación de las pruebas que obran en autos, particularmente del análisis de las pruebas testimoniales que ofreció la actora, de las cuales se desprende que sufrió violencia verbal y simbólica por parte del denunciado. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte publicó el cuaderno de jurisprudencia sobre libertad de expresión y medios de comunicación, que contiene las resoluciones y criterios del máximo tribunal para garantizar el ejercicio de este derecho. Recopila las sentencias relativas al ejercicio de la libertad de expresión en la prensa escrita, en el espectro radioeléctrico, como la radio, televisión e Internet, y de expresiones oficiales a través de medios de comunicación, precisamente particulares. Además, presenta las resoluciones que han analizado el derecho de réplica. Puede consultarlo también de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales o en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Durante agosto, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo 1,823 audiencias presididas por juezas y jueces de oralidad penal en todas las regiones del estado. El mayor número se concentró en Morelia, con 693. El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, instaló el Consejo Técnico Estatal del Observatorio Judicial, que tiene como objetivo acompañar en la supervisión y vigilancia del quehacer del Poder Judicial local para identificar problemáticas y formular propuestas para su mejor operación.
El Poder Judicial de Oaxaca aseguró que aportará todo su conocimiento y experiencia en la propuesta de reforma judicial en la entidad. Señaló que en esta renovación debe priorizarse la integración de personas capacitadas y sensibles a los problemas sociales. El magistrado presidente del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa, indicó que existe absoluta transparencia en el proceso de selección de juezas y jueces locales, toda vez que ninguna de las personas aspirantes ha presentado alguna incidencia durante las convocatorias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. A 10 años de la desaparición forzada ya de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada sostuvo que la verdad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas de este suceso y sus familiares siguen siendo necesarias. En un breve mensaje enfatizó que la búsqueda e investigación del caso deben seguir hasta esclarecer la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la dignidad inquebrantable de las familias de los normalistas desaparecidos, cuyo único objetivo en este caso, pues poder encontrar a sus hijos, pero también lograr que se haga justicia y que se sancione a los responsables. Asimismo, ratificó su compromiso de acompañar a las familias y a las autoridades con el fin de que se materialice la verdad y la justicia en este asunto. Y antes de despedirnos, le damos a conocer que este jueves se han registrado al menos 7 microsismos en la Ciudad de México. El último se reportó en la alcaldía Álvaro Obregón con magnitud de 1.5 y profundidad de 1 kilómetro. 2 más se registraron en la alcaldía Benito Juárez, uno de ellos de magnitud precisamente de 2.0, lo que motivó el desalojo de algunos edificios. El primero de los microsismos se reportó en los primeros minutos de este jueves y tuvo una magnitud de 2.9. Comentarle precisamente en este sentido también que tembló en Guerrero. Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró en la ciudad, precisamente en Ciudad Altamirano, le digo allá en Guerrero, y sonó en algunas partes la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal y lo invitamos, como siempre, a que siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Oscar González, pásela muy bien.